días, papitos. Buenos días, hijitos. Vamos a seguir trabajando nuestras clasecitas virtuales el día de hoy, miércoles 8 de julio del año 2020. Vamos a trabajar el curso de religión. Esta vez vamos a conocer un poquito más la historia de Moisés. ¿Quién era Moisés? Vamos a ver. Jacobet era mujer hebrea muy humilde. Tenía 2 hijos. Era Aarón, Miriam, ¿no? Ellos ya creciditos, ya grandecitos, decidió tener al tercero, que fue este bebé hermoso. Pero ¿qué pasa? Que el faraón en aquel entonces había mandado matar a todos los niños varones de ese lugar. Entonces solamente quedaban las mujercitas. ¿Qué pasó con Jacobet? Jacobet, para proteger a su hijo, para que no muriera en manos de los egipcios, pues agarró y lo colocó en una canastilla forradita de barro para que no penetre el agua y el bebé se vaya a ahogar. Entonces lo colocó en esa cestita y lo puso en el río Nilo. Entonces, de hecho, pues la corriente va llevándose al niño, pero para esto Miriam, que era su hermanita mayor, ¿no? Mayor de este pequeño, fue guiando, siguiendo por toda la orilla del río para ver dónde quedaba la canastita, ¿no? Ella iba a estar cuidándolo y protegiéndole para que los egipcios no lo encuentren y no lo puedan matar. Entonces, ¿qué pasó? Justo la hermana del faraón, la princesa, se fue pues con su servidumbre, ¿no? Con sus sirvientas al río para bañarse. Cuando en eso divisó pues la cestita y mandó a sus esclavas y le dijo, vayan a ver qué es esto. Entonces las chicas fueron, lo trajeron y le enseñaron a la reina, ¿no? A la princesita esta. Entonces ella lo vio que era un bebé, un hermoso bebé que lloraba. Claro que habían pasado horas y el bebé tenía hambre. Entonces ellas pues alborotadas y admiradas por lo que habían encontrado, pues la princesa dijo, este bebé va a ser mío, este es mío, ¿no? Entonces Miriam, que se había ganado toda esa situación, que había estado observadora, se acercó a la princesa y le dijo, princesa, ¿por qué llora el bebé? Y él no le hacía caso, pues porque era una humilde hebrea, ¿no? Todos ellos eran gente pobre, muy humilde. Pero aún así le dijo, ¿conoces a alguien que pueda amamantar a mi hijo? Y él dijo, sí, yo conozco a una señora que tiene su bebé, su crío y le puede alimentar. Y la princesa, no sabiendo que Miriam le iba a llevar justo al lugar donde vivía la madre de este pequeño, ¿no? Que era Jacobet. Entonces, pues Jacobet, haciéndose la desentendida y sin dar indicio de que era su bebé, lo cogió y le dijo, princesa, yo lo voy a amamantar. Y así fue que la princesa, pues también pensando qué iba a hacer con ese bebé, con qué le iba a decir a su hermano, el faraón, con cómo iba a resolver esta situación, ¿no es cierto? Entonces agarró y le dijo, tenlo tú por un tiempo, hasta que esté crecidito, amamántalo bien y de ahí me lo das. Y así fue. Jacobet amamantó y crió a su propio hijito, pero claro, protegida por la princesa, ¿no es cierto? Que siempre venía a verlo porque era suyo y decía que era suyo. Entonces así Moisés fue creciendo. Cuando ya estaba ya un poco grandecito, se lo dio a la princesa. La princesa lo llevó al palacio, pues, donde el faraón, y le dijo que era su hijo. El faraón lo aceptó. ¿Por qué? Porque este niñito era pues noble, humilde, obediente, respetuoso, tenía muchos valores, muchas virtudes, cualidades, hasta decir basta, porque era un niño muy maravilloso. Y le pusieron el nombre de Moisés, que quiere decir salvado de las aguas, ¿verdad? Entonces Moisés ingresó a palacio del faraón. Pero para esto el faraón Seti, porque así se llamaba, tenía un hijo, pues, él era Ramsés, que estaba de la misma edad más o menos que Moisés. Entonces los dos fueron creciendo. Pero mientras que Moisés era hermosamente divino, porque era un hijo de Dios, Dios lo guiaba, lo amaba y fue creado para él, ¿verdad? Ramsés era un niño vanidoso, orgulloso, ¿no? Tenía pues muchos defectos, feos defectos, ¿no?
porque sabía que él iba a ser el sucesor del faraón, era hijo del faraón y algún día tenía que llegar a ser faraón. Y siempre pues le daba a entender a Moisés que él era el rey. Entonces fueron creciendo hasta que se convirtieron en jóvenes, pero para esto el faraón implantaba o ponía unas leyes muy estrictas. Los hebreos se multiplicaban, eran en cantidad, eran pobres, humildes y pues trabajaban para los egipcios, para Egipto, donde el rey gobernaba, que era el faraón en este entonces. Entonces, ¿qué pasa? Él implantaba sus leyes, los mandaban a los hebreos a los campos. ¿A qué? A crear, a formar adobes. Adobes, que en ese entonces pues las casas, los edificios, los palacios, todos eran pues edificados mediante adobe, que era de barro y paja. Entonces los hebreos estaban pues obligados a trabajar pues 12 horas al día, sin descanso, sin paga, solamente con alimento. Y los azotes que le daban para que trabajaran más rápido, ¿por qué? Porque ellos lo que querían es edificar la ciudad, ¿verdad? Todo lo que el faraón pedía. Entonces, mientras que Ramsés iba a observar, a mirar todo este trabajo de los hebreos, que también lo hacía por supuesto Moisés, pero Moisés iba, les daba alimentos, les daba agua, tenía más consideración con esa gente porque la apreciaba. Él no sabía que era hebreo, él sí sentía su corazón que iba a los hebreos, pero él pensaba también que era pues realmente hijo de la princesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que un día, mientras que los egipcios azotaban a los pobres hebreos, uno de ellos fue muy, muy cruel y lo golpeó muy fuerte al hebreo. Eran ancianos, jóvenes, inclusive hasta mujeres eran obligadas a trabajar. ¿Qué pasó? Moisés vio esa injusticia, esa crueldad que los egipcios cometían pues con esta pobre gente. Entonces agarró al hombre y lo golpeó tan fuerte que lo dejó moribundo, a tal punto que murió este hombre. Entonces él, desesperado, agarró y lo enterró debajo de la arena, ¿no? Ahí en el campo, ¿no? Entonces, pues nada de esta mentira se oculta, ¿verdad? Y no sé cómo llegó a los oídos de Ramsés, y Ramsés lo acusó al faraón, pero también Ramsés lo chantajeaba a Moisés. Entonces el faraón lo llamó y le dijo: pero ¿qué pasa, hijo? Me han venido estos comentarios, además tu hermano me ha dicho esto, que has matado. Y él pues no podía ocultar la mentira, no dijo que sí, porque a él no le gustaba la forma en que eran tratados los hebreos. Entonces el faraón le dijo: ¿qué pasa? Entonces, ¿no estás de acuerdo con mi mandato, con mis leyes, ¿no? Con mi manera de ser? Entonces le dijo: padre, no te estoy criticando, no te estoy cuestionando, perdóname, pero yo no puedo permitir eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Y así pasaron situaciones en la cual, sin querer, Moisés no aceptaba la rebeldía, la forma de Ramsés, ni el trato del faraón hacia su pueblo, el hebreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? También él se enteró porque una esclava, ¿no?, le dijo pues a una princesa que era llegada a palacio, que posteriormente era la esposa de Ramsés y estaba enamorada también de Moisés, que era Nefertiti, le dijo: Moisés no es egipcio, Moisés es hebreo. E inclusive le enseñó pues un retazo, ¿no?, de la que era la tela, ¿no?, la pequeña túnica que estaba en la cesta con cual habían encontrado a Moisés en el río. Y el faraón cuestionó de esto a su hermana, a la princesa, ¿no? Entonces la princesa al principio lo negó, pero después le dijo la verdad. Entonces estas fueron cosas que se fueron acumulando al faraón, pero aún así, a pesar de todo lo que estaban diciendo de Moisés, de toda la rebeldía que estaba mostrando Moisés al declarar de no estar de acuerdo con su forma de ser y de pensar del faraón, el faraón seguía amándolo. ¿Por qué? Porque le había edificado ciudades, le había hecho cosas que a él lo alegraban, ¿no? Se había comportado de una manera tan correcta que el faraón lo prefería a él. Y él pensaba:
que Moisés iba a ser su sucesor más adelante. Cuando él muera, ¿verdad? Quien iba a llegar a ser faraón iba a ser Moisés. Esa era la idea del faraón. Pero con toda esta forma de ser de él, y se había ganado la envidia, el odio y la cólera de todo lo que rodeaban en el palacio, ¿no? Que lo acusaban a él, que estaban en contra de él, pues el faraón tuvo que ceder. Lo llamó a Moisés por última vez y le dijo: hijo, ¿y qué está pasando? No, mira esto, que lo otro. Entonces Moisés le dijo: no, padre, no va a ser así, así, así. Entonces el faraón le dijo: retráctate, te voy a dar una oportunidad, ¿no? Para que seas fiel a mí y estés de acuerdo con todo. Y él dijo: no, padre, nunca voy a estar de acuerdo mientras que ese pueblo sea tu esclavo, mientras que ese pueblo sufra las injusticias de los egipcios. Nunca voy a estar de acuerdo. Entonces llegó al colmo en que el faraón Setis ya le dijo: entonces, si no estás conmigo, que se retire, que sean borrados del palacio, de todos los lugares, el nombre de Moisés. Y así fue que Moisés fue exiliado, sacado de Egipto, ¿no? Y puesto en el desierto, solamente con un día de pan y agua. Pero como Moisés era guiado, hijo de Dios, porque él amaba, sentía en su corazón que él no pertenecía a esa religión de adorar a las estatuas, sino que él sabía que había un divino que lo guiaba, ¿verdad? Un divino que lo iluminaba. Y fue así como Moisés pasó el desierto. Fue salvado por los ángeles que lo alimentaban, que lo protegían, hasta llegar a un lugar que se llama Madián. Cuando llegó él a Madián, sintió paz, porque ya se había retirado de ese lugar donde él no pertenecía. Pero no llegó feliz a Madián. O sea, en cierta forma él estaba tranquilo, en paz, pero su mente estaba en que sus hermanos los hebreos se habían quedado allá, desprotegidos, ¿verdad? Bajo la esclavitud y la violencia del pueblo egipcio. Entonces él vino para acá, a Madián, y conoció a una mujer hermosa, ¿verdad? A Séfora, y se casó con ella. Ahí vivió 40 años en Madián, en paz, tranquilo, ¿verdad? Pero siempre con la idea de ¿qué? De volver al lugar de donde lo botaron, al lugar donde se crió, donde creció, donde nació, ¿verdad? ¿Sí? Y pensar de que él tenía que ir en algún momento a salvar a su pueblo hebreo. ¿Ve? Mira, ve. Entonces, a través de esta historia que te he contado más o menos, de cómo nació y creció Moisés, ¿verdad? Hasta demostrar sus ideas, ¿no? Y ver que él era un hijo de Dios, llamado por Dios para salvar a su pueblo. Vamos a desarrollar estas preguntitas que dice: ¿cómo se llamó la mamá de Moisés? ¿Cómo se llamó la mamá de Moisés? ¿Quién recogió a Moisés de las aguas del río? ¿Quién recogió? ¿Por qué el faraón llegó a amar tanto a Moisés? ¿Y por qué, si el faraón lo amaba tanto a Moisés, él fue exiliado de Egipto? Fue exiliado, puesto en el desierto. Ahora dice: ¿dónde vivió Moisés? ¿Dónde llegó a sentir paz y tranquilidad y a casarse pues con esa mujer que le dio hijos? Y con ella formó una hermosa familia. Ahora tú me vas a dibujar o pegar solo a Moisés. Solo a Moisés. Te pido solamente la imagen, ¿no? A Moisés nada más. ¿Correcto? Espero tu tareita. Te deseo mucha suerte.